Hoy les voy a hablar de una banda que personalmente a mí me encanta. Tengo un chingo de playeras de ellos. También ya los he ido a ver en vivo y la verdad disfruté muchísimo ese show porque tocaron uno de sus clásicos noventeros que personalmente para mí son de los mejores discos de la historia del death metal y en general del metal extremo. Estamos hablando de la legendaria Deicide o los que acabaron con Dios, para no meternos en tanta polémica. Es una banda que en los 90 tuvo 4 álbumes, pero 3 de ellos son los que más resaltan. El Deicide, que es un sonido death metal muy consolidado ya en esa época, ya no era esa delgada línea entre thrash metal y para pasar al death metal, ya no era esa línea de medio ponqueta que tenía por ejemplo Obituary con su primer disco, ya no era esa amalgama, ya era un death metal hecho y derecho, ya básicamente decías death metal y la palabra que te venía a la mente era Deicide. Después tuvieron, como les digo, el Legion, que es un trabajo bestial, muy influyente para el death metal técnico y sobre todo con una ejecución de instrumentos, con una brutalidad y fiereza impresionante. Y después tuvimos el One Pounce Upon a Cross, que básicamente regresó un poquito al origen como el primer disco, pero seguía teniendo elementos del Legion que lo hacían muy interesante y para mí personalmente es uno de los discos que más puedes disfrutar. Es de esos discos que te dan ganas de destapar la caguama y ponerte a mover la cabeza como idiota todo el día. Pero el olvidado para mí es el Serpents of the Lights, lanzado el 20 de octubre de 1997 por Roadrunner Records. Son 10 cancioncitas, 30 minutos y 42 segundos. Una alineación brutal. Glenn, tu padre Benton en la voz y en el bajo, Eric y Brian Hoffman en las guitarras y también la mente maestra de Deicide, Steve Ashame. ¿Por qué digo que este disco está muy infravalorado? Porque en los últimos 3, o bueno, en los primeros 3 de Deicide tuvimos mucha experimentación, muchos cambios y sobre todo una manera diferente de ir tocando a lo largo de esos 3 discos. Los 3 se diferencian completamente uno del otro, pero es que en este disco yo encuentro el sonido que define lo que es Deicide. Tenemos el clásico parafraseo que tiene siempre Glenn Benton en los discos, que a muchos no les gusta, a mí personalmente me encanta estar escuchando la manera tan fluida en la que hace el gutural, o sea, está hablando como si fuera un maldito demonio en todo el disco y la voz es brutal de principio a fin, o sea, no te deja de sonar en la cabeza los gritos y sobre todo, aunque hay efectos de voz y de hecho, si ustedes escuchan el primer álbum en vivo de Deicide se darán cuenta de que muchas canciones de este disco no suenan igual con el efecto de voz. Pero es que hasta en eso Glenn Benton es un genio para utilizar la voz, porque a pesar de que en vivo no se puede escuchar estos arreglos de voz que sí se escuchan en postproducción, es impecable la manera en la que interpreta canciones de este y de los anteriores discos. Tenemos canciones que van al grano, concisas. Sí hay melodía, sí hay solos de guitarra por ahí, pero no son armoniosos, son básicamente caóticos. O sea, la batería te está cercenando todo el momento, la guitarra está aquí en tus oídos, volándote la maldita cabeza y sobre todo el bajo de Glenn Benton se escucha muy adelante, se escucha esa agresividad que caracteriza a la banda. Sinceramente a mí es un álbum que me encanta, o sea, incluso la misma portada es una portada que te refleja lo que es el disco, blasfemia pura, insultos a las religiones cristianas y sobre todo un amor-odio, porque quiero decirlo así, amor-odio a lo que es la figura de Jesucristo. Sinceramente para mí Deicide es una de las bandas más blasfemas que hay, aunque personalmente creo que todo el satanismo y todo este tipo de auras que proyectan para mí no son tan reales. Yo creo que hay bandas, un Watain, un Dissection, que reflejan más lo que es el satanismo. Inclusive cualquier banda de war metal se me hace que verdaderamente creen en el diablo y Glenn Benton pues simplemente es un personaje. Pero es que en el lado musical cada instrumento brilla por sí solo, la producción es impecable, es grabado en los Morrisound Studios obviamente y creo yo que es una obra maestra de Deicide. Yo lo pondría top 3 mínimo en la carrera de Deicide. Es un disco que he escuchado mucho a lo largo de mi vida y creo que me ha marcado bastante. ¿Por qué? Por la manera en la que expresan la música que quieren hacer. Para mí Deicide simboliza esto, simboliza death metal puro y duro, death metal a la vieja escuela y un sonido que a pesar de los años se sigue manteniendo muy fresco, muy vigente. O sea, este disco y los otros 3 anteriores para mí los escuchas en el 90 así como lo escuchas en el 2024 y siguen sonando brutales, siguen sonando con esa agresividad y esas ganas de destruir el mundo con tu música. Sinceramente para mí
Este disco, si no lo has escuchado o si para ti, al igual que para muchos, está muy fuera del radar de la discografía de D-Side, te recomiendo que le des una escuchada con tu respectiva caguama, con tu bocina a todo lo que da y reventándote la cabeza una y otra y otra y otra vez, porque este disco no para en ningún momento. Tiene esos momentos en los que te das cuenta que es la brutalidad, que es el death metal. Y este disco verdaderamente me encanta. La verdad, les quería recomendar este disco porque lo estuve escuchando a lo largo de la semana. Por ahí me metí al Spotify, me metí al YouTube y me apareció un par de canciones del disco y me puse a escucharlo completo toda la semana. Y la verdad, recordé por qué me gusta D-Side. Me gusta esta manera en la que proyectan su música y me gusta la agresividad que ellos muestran en este lado musical. La verdad es, para mí, un eterno recomendado. Tienes que escuchar este y tienes que escuchar los primeros 3 de D-Side. El último está muy bueno y también el anterior, que se me acaban de ir el nombre de los dos. Pero pues su época 2000 era de los 2010, 2000. Sinceramente hay muy poco que rescatar para mí. Tienes que escuchar los primeros 4 y yo te recomendaría que si simplemente quieres death metal fino y directo, escuches Serpents of the Lights. Muchísimas gracias por ver este video, denle like, suscríbanse y sobre todo compartan, comenten ustedes qué otros álbumes de death metal los hacen sentir así de emocionados cuando los escuchan, les hacen sentir que el mundo se les puede venir encima y pueden destruir absolutamente todo. Para mí este es uno de ellos, así que déjenme su opinión también en los comentarios, no tengo la razón absoluta, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video.